Estas son las esquinas más famosas y, por qué no, calientes de Cuba en los años 50 versus ahora. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy regresamos con el episodio número 5 de su sección favorita, 50 Inside, donde intentaremos documentar cómo se encontraron las esquinas más icónicas de Cuba en los años 1950. Esas intersecciones que se encuentran en cada una de las calles, las cuales nos ayudan a ubicarnos y nos muestran el camino hacia donde debemos llegar. Cabe resaltar que en este video solo podrán disfrutar de esquinas habaneras. En algún momento lo haremos en cada una de las provincias de toda Cuba, así que no se preocupen. Pero antes de disfrutar de este maravilloso video, te invito a que te suscribas en esta genial familia pinchando ahí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse. Activa las notificaciones y dejando tu like y un comentario sobre el video me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Dicho todo esto, comencemos con el video. Esquina de Toyo. La esquina de Toyo fue una de las esquinas más famosas y llenas de tradiciones gastronómicas de la capital cubana. Esta zona en específico se hizo bien famosa debido a la referencia a la hora de mencionar el mejor pan que se cocía en nuestra isla. Más que como el nombre de un tipo de pan que era el apellido de la familia que lo creó en 1832, Toyo se ha perpetuado en el recuerdo como un sitio especialmente representativo de lo que fueron las esquinas habaneras, cuando concentraban en sus breves espacios todo el aroma, el sabor, el colorido, la popularidad y el movimiento comercial de la ciudad. También la arquitectura cubana tiene allí una reliquia, es lo que fue el moderno primer cine Art Deco del país. Como se conoce, el Art Deco fue un movimiento de gran influencia en la arquitectura nacional durante las décadas de los años 20, 30 y 40. Su llegada a nuestra isla coincidió con el auge de las salas cinematográficas habaneras. Así marcó un estilo en sus principales construcciones. Y justo la primera de estas se halla en Toyo. Los olores a comida rica y a pan recién horneado, envueltos en la fragancia de un muy cercano tostadero de café, constituyeron un sello distintivo de la esquina de Toyo, cruce de caminos entre Luyanó, La Víbora y el centro de La Habana. Esquina Obispo y Monserrate. Para esta esquina en específico vamos a hacer un poco historia de ambas calles. En el caso de la calle Monserrate, es una de las calles principales de La Habana Vieja. Su nombre oficial es Avenida de Bélgica, aunque los habaneros han seguido llamándola por su nombre original. Esta comienza a la altura de la calle Colón y llega al término en la avenida Puerto. En la época, este lugar era conocido como la Plazuela de Monserrate y sus límites se encontraban junto a la Plaza de las Ursulinas. Justamente en esta intersección encontramos el famoso Bar Floridita, que era frecuentado por el escritor Ernest Hemingway. Está ubicado en la esquina de Obispo y Monserrate, y justo al lado se encuentra el monumento que homenajea al ingeniero Francisco de Alvear y Lara, el que fuera esculpido por el cubano José Vilalta de Saavedra en el año 1895. Y rápidamente, junto con esta intersección, hablamos de una de las calles más famosas de La Habana, la calle Obispo, la cual se remonta a 1519, solo 4 años después de la fundación de La Habana. Fue concebida como una vía estrecha para proteger al pueblo del sol. A lo largo de su existencia ha tenido varios nombres, algunos populares y otros no. En 1936 se identificó nuevamente como Obispo cuando se devolvió a las calles su nombre original. A Prado y Neptuno y una chiquita que todos los hombres tenían que mirar. Así comienza una de las canciones más famosas y emblemáticas del cha-cha-cha, un ritmo auténticamente cubano que hizo popular a esa esquina, a la vez que amenizó los bailes en las tardes y noches habaneras. La Engañadora es una conocida canción compuesta por el cubano Enrique Jorrín en 1948 que sentó las bases musicales de este ritmo cubano. Lo interesante es que inmortalizó a la vez a la esquina habanera, otro lugar de grandes salones de baile de las asociaciones Silver Star, ubicada en Prado y Neptuno. Antes de surgir la esquina de Prado y Neptuno, ya la zona estaba dispuesta a ser famosa. El paseo de Prado de La Habana comienza prácticamente en esta calle.
desde la cual enfilan sus leones hacia el malecón habanero. La construcción del Paseo de Prado, llamado inicialmente Alameda de Extramuros debido a que se encontraba fuera de los límites de la antigua muralla de La Habana, data de 1772. Desde esa época comenzaría a ganar popularidad ese paseo, nombrado como Paseo Martí en la etapa republicana, pero quedando para la posteridad y memoria de los cubanos como Paseo de Prado. En este video también pensamos en cerrar algunas otras esquinas que son bien famosas tanto ahora como en la época, que pese a la poca información que pudimos encontrar, solo vamos a mencionarlas junto con muchas imágenes de la época, como es el caso de la esquina de Malecón y Galeano. En la esquina de Dragones y Amistad se encuentra el antiguo Hotel Perla de Cuba, hoy convertido en edificios de apartamentos. El Perla de Cuba se construyó en 1923 en medio del boom turístico cubano. Un edificio de apenas 5 pisos y una planta baja con 40 habitaciones para huéspedes, a menos de 1 kilómetro de las puertas de O'Reilly y Obispo. Para hablar de las siguientes esquinas es necesario hacer una pequeña y breve historia de su calle principal. La calle 23 antiguamente fue una zona llena de furnias de canteras de piedra que alcanzaron su máximo esplendor arquitectónico, urbanístico y cultural en las décadas del 40 y el 50 del siglo XX. Los años fueron marcando el rumbo de una calle que comenzaba a escribir su leyenda de magia, sortilegio y encanto, arrebatando el protagonismo a la parte más antigua de La Habana. Se conoce por la rampa al tramo con forma de pendiente de la calle 23 que va desde la calle L hasta Malecón, dominada por la existencia de hoteles, clubes, restaurantes, galerías de artes, tiendas, salas de cine y teatro, y hasta estudios de radio y televisión. Dentro de esta calle no podemos dejar de mencionar dos de las esquinas más icónicas de toda La Habana y por ende de toda Cuba. La primera de estas es 23 y L, donde encontramos una de las edificaciones más famosas del Vedado, el Hotel Habana Hilton, que a finales de la década de los 50 era el hotel más alto de América Latina en aquella época y transformó a dicha esquina frente al cine Radio Centro en el punto de encuentro más visible de la ciudad. Hoy el Hotel Habana Libre junto con otras edificaciones cercanas marcan la diferencia en este municipio, como es el caso de la concurrida heladería Copelia. Resaltando la siguiente esquina en el Vedado, hasta entonces 23 y 12 era la popular esquina de la Pelota, una cafetería que se distinguía por su oferta de chocolates con churros, que infundía energía en la temporada invernal a las polémicas entre vecinos del barrio fanáticos de los equipos que intervenían en los campeonatos de béisbol. Hoy la esquina alberga al frente la famosa pizzería Cinecita, contigua al edificio del Instituto de Arte e Industrias Cinematográficas. Pero aquí no se quedan las anécdotas célebres de 23 y 12. En dicha intersección se tomó una de las fotografías más reproducidas y reconocidas del pasado siglo XX. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Esquina de Infanta y San Lázaro. Esta esquina es famosa por los continuos encontronazos entre los estudiantes universitarios y la policía. También lo era por los múltiples expendios de ostiones existentes en el lugar y porque en uno de sus cuadrantes cada diciembre instalaba su carpa el Circo Santos y Artigas, el más importante circo cubano. Esquina de Galeano y San Rafael.
¿Sabes que la populosa intersección de Galiano y San Rafael le llamaban la esquina del pecado? Durante la etapa republicana, la intersección entre estas dos calles fue sin dudas una de las más importantes de toda la ciudad de La Habana, a punto de llegar a conocerse así. En estas dos calles se hallaban las principales tiendas de ropa masculina y femenina, así como barberías, peluquerías, sombrererías, sastrerías y en general toda la amplia variedad de establecimientos donde la población podía hallar los más disímiles artículos para su comodidad y el buen vestir, dando cumplida satisfacción a todos los gustos, desde los más sencillos y modestos hasta los más refinados y exigentes. El centro de toda esta zona comercial fue precisamente la intersección de Galiano y San Rafael, donde estaban ubicados 4 de los establecimientos que más dieron que hablar en aquel entonces: la tienda de ropas y novedades El Encanto, la quincallería La Casa Grande, donde luego se estableció el Ten Cents de F.W. Woolworth Co., la peletería La Moda y el café La Isla. Este último desapareció en los años 50 del siglo XX, dando paso al moderno edificio de la actual tienda de ropa Flogar. El pueblo comenzó a llamarla popularmente como la esquina del pecado, ya que en ella, al decir de un cronista de la época, era perdonable el pecado de mirar a las mujeres bonitas que frecuentaban el lugar. Se convirtió el ir de tiendas en el paseo y la diversión predilecta de las habaneras, a las que se unieron desde luego los hombres para contemplar, piropear y admirar a las mujeres, o simplemente conversar con novias o amigas. Era el lugar donde las habaneras se paseaban con elegantes trajes, un ojo puesto en los artículos en venta en las vidrieras y el otro en el posible candidato o novio o esposo. Esquina de Cuatro Caminos. Indiscutiblemente en esta esquina tan emblemática no podemos dejar de hablar de su centro comercial Cuatro Caminos. Así que acompáñenme a hacer un poco de historia. La Plaza de Cuatro Caminos o Mercado Único de La Habana era un sitio de referencia en el entramado urbano habanero y uno de los símbolos identitarios de la capital. Se trata de un edificio de 2 plantas con sótano que ocupa totalmente la manzana enmarcada por las calles Monte, Cristina, Arroyo y Matadero. Se edificó en 1920 a un costo de 1.175.000 pesos. Y bueno, mi gente linda, esto ha sido todo por hoy. Obviamente, como ustedes son más sabios que yo y se me quedó algún dato o alguna esquina relevante, y sobre todo en los años 50, todas sus opiniones e inquietudes ahí abajo en los comentarios. De esta manera damos por concluido este 5º episodio de su sección favorita, 50 Inside, que obviamente me apoyaría muchísimo dándole like al video y compartiéndolo con todos sus amigos. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas en este maravilloso botón que dice suscribirse, para que estés al tanto del nuevo contenido que se viene en las próximas semanas. Nos vemos en un próximo video. Recuerda que yo soy Jonix y esto fue Dose Pura Vida.